En el video anterior creamos un nodo que nos permite controlar el TurtleSim desde un joystick. Pero para eso, a partir del código base, tuvimos que editar el código fuente a fin de poder direccionar correctamente el tópico sobre el cual se va a publicar y también setear desde el mismo código los parámetros de escala para ajustar la velocidad de movimiento. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar una herramienta de los nodos de ROS2, un atributo de los nodos de ROS2 que son los parámetros, con los cuales vamos a poder hacer este tipo de ajustes directamente desde en tiempo de ejecución, desde el lanzador o desde el terminal al momento de ejecutar el nodo y no necesariamente editar el código cada vez y tener que hacer nodos diferentes cada vez que tengamos que hacer un ajuste. Los parámetros son una herramienta muy flexible de ROS2 y nos van a permitir ajustar nuestro código a distintas aplicaciones teniendo un código genérico. Vamos a editar el código, para lo cual voy a cerrar los terminales que tenía abiertos. Cerramos cada uno de estos terminales que no estamos requiriendo. Voy a dejar únicamente abierto el Visual Studio Code para poder editar el código según los ajustes que ahora vamos a ir indicando. En ROS2, los parámetros son atributos que se definen a través de texto y que se van a indicar en los nodos utilizando una declaración que se hace dentro de la definición del nodo y que podemos declarar tantos parámetros como requiramos utilizando la instrucción declare parameter. Para declarar un parámetro, lo único que necesitamos es indicarle el nombre del parámetro. En este caso, voy a declarar un parámetro para el tópico sobre el cual vamos a publicar y le vamos a dar un valor por defecto. El valor por defecto es texto y es el nombre del tópico donde voy a publicar. El tópico por defecto de mi nodo va a ser CMDBell. La idea de declarar parámetros es que podamos modificar este valor por defecto luego en tiempo de ejecución cuando lancemos el nodo. Actualmente el tópico al cual se está publicando lo habíamos cambiado previamente por Turtle1 CMDBell y la idea es que yo pueda cambiar a voluntad este valor en tiempo de ejecución. Es un equivalente a definir una variable con un valor por defecto, pero esa variable aquí se llama parámetro. Para ser consistente con los nombres, el parámetro lo vamos a traspasar a través de una variable que se llame de la misma forma, topic name. La topic name actualmente no está definida, sino que tengo que indicarle que esa variable topic name en realidad se refiere a esta declaración de parámetro con ese valor por defecto o con otro valor que yo voy a indicarle por texto en tiempo de ejecución. Entonces, antes de utilizarla, debo declarar esa variable topic name, perdón, es topic con guión bajo, y decirle que esa variable es la lectura, es decir, desde el nodo, utilizando la función getParameter, del parámetro que se llama topic name, el parámetro que tiene ese valor por defecto, y de ese valor vamos a obtener el método getParameterValue. Es un método, por tanto es con paréntesis. Y getParameterValue debemos convertirlo al tipo de dato específico porque siempre se traspasa como texto. Recordar que los parámetros se traspasan desde el terminal. Vamos a ver enseguida cómo se traspasa el parámetro. Pero se traspasa como texto desde el terminal y por tanto ese valor que fue obtenido va a tener que ser convertido al tipo de dato específico y en este caso, como el topic name es una variable de texto, el tipo de dato que necesito es de string value. La instrucción completa para poder leer el parámetro, pasarla a una variable dentro del script y luego utilizarla
como variable para decirle que aquí, en el valor que esté contenido en esa variable, es donde se va a dirigir, en este caso, el mensaje de publicador de tipo twist. Voy a, hicimos varios cambios, por tanto voy a repasar completamente lo que se hizo para definir un parámetro. Primero, aquí antes estaba escrito en términos directos el nombre del tópico donde se iba a publicar. Aquí estaba como texto, recordémoslo, CMDBell. Eso era o el tópico hacia donde nos vamos a dirigir. El tópico de la tortuga o el tópico que vamos a leer estaba escrito aquí en el script directamente y por tanto fijo y necesitamos editar el script y eventualmente volver a compilar para poder hacer cambios. Lo que estamos haciendo es reemplazar eso por un parámetro que se llama topic name. Primero lo que hicimos fue declarar el nombre del parámetro y su valor por defecto. El parámetro se llama así y su valor por defecto es este. Luego traspasamos ese parámetro a una variable interna del script mediante esta función del getValue con el método getValue y convertimos el valor al tipo de dato específico. En este caso necesitamos que sea de tipo string. Y luego ese topic name lo puedo utilizar como variable, perdón, lo puedo utilizar como variable para definir el lugar hacia donde se va a dirigir el dato. Ahora sí, definido como variable el dato, el lugar hacia donde se va a dirigir el mensaje de tipo twist que va a llevar las órdenes de velocidad. Parece una complicación adicional, pero tiene el siguiente efecto. Este código ya lo acabo de guardar y vamos a ejecutarlo. Voy a abrir un terminal, voy a dirigirme a ejecutar siempre la ejecución del código fuente, rostosws. Dentro de install hay un archivo setup.batch, no nos olvidamos de eso. Voy a ejecutar el nodo con rostosrun de joyController, el nodo joyController. Lo ejecuté sin parámetros, tal tal cual como lo hicimos la vez anterior. Y tal cual como lo hicimos la vez anterior, antes de usar el lanzador, en otro terminal voy a lanzar Joy. Los dos run de Joy Noise. Este segundo nodo que estamos lanzando levanta el lector del joystick. Voy a encender la cámara. Y si ahora presiono el botón A, como está definido el código, tengo mensajes de control. ¿Dónde se están publicando estos mensajes? No le di ningún parámetro al momento de lanzar el Joy Controller. Por tanto, se está publicando en el tópico definido por defecto, en CMDBell. Podemos verificar eso en otro terminal. Voy a ponerlo por acá al lado. Podemos verificar que si hago un listado de tópicos, tengo el tópico CMDBell y si hago eco sobre ese tópico, voy a ver que aquí están publicándose tópicos de velocidad. Bien. El cambio es que voy a cancelar la ejecución de Joy Controller para ahora lanzarlo con parámetros. La instrucción para lanzarlo con los parámetros por defecto es simplemente ejecutarlo como lo hemos hecho siempre. Pero si quiero lanzarlo con parámetros, debo agregarle las siguientes instrucciones. Cross args, primera cosa, espacio, P de parámetro. Es decir, le voy a agregar argumentos de ROS, le voy a agregar un argumento de parámetro y el parámetro que voy a cambiar se llama topic name, topic-name, y el valor es dos puntos igual, todo eso está de continuo. En este caso, voy a agrandar para que se vea eso. Dos puntos igual y el nombre, sin comillas, del tópico donde quiero publicar. Quiero publicar en Turtle 1
cmdver para que lo pueda leer el TurtleSim. Si ejecuto ahora, mantengo ejecutando Joy, tengo lecturas y ahora en CMDBell no recibo nada. No aparece publicado, me dice, ni siquiera lo puede leer. ¿Por qué? Porque el tópico que ahora existe se llama Turtle1, perdón, con guión, con slash al principio, Turtle1 CMDBell, y ahí sí estoy publicando, ahí sí estoy recibiendo datos. Y si ese tópico está siendo publicado, entonces allí puedo mover la tortuga, porque TurtleSim recibe datos en ese nodo. Perfecto. Vamos a dejar todo eso abierto, excepto que voy a cancelar este nodo para poder lanzarlo de nuevo de otra manera. Voy a cancelar ese, voy a cancelar Joy. ¿Por qué? Porque voy a usar el lanzador. Pero para usar el lanzador necesito hacer también algunos cambios en el lanzador, porque hasta ahora los parámetros quedaron definidos dentro del nodo y los podemos ejecutar, los podemos editar en tiempo de ejecución mediante ROS-args. Pero si ahora para hacer esto necesito lanzar además del nodo Joy, entonces me es más sencillo hacerlo a través de un lanzador. Si utilizamos un lanzador, necesitamos también pasar estos parámetros a través del lanzador. Entonces, para ello vamos a editar el lanzador y a este lanzador muy simple le vamos a agregar la posibilidad también de traspasar los parámetros que van a ir al Launch Joy Controller. Si lanzamos, cuando ejecutamos un lanzador, todo este código se ejecuta de una vez y aquí no están hasta ahora considerados los parámetros que los acabamos de agregar en el código fuente del nodo y lo podemos lanzar desde el terminal cuando lanzamos el nodo, pero para pasarlo a través del lanzador necesitamos también agregar los parámetros aquí. Y al hacer eso podemos también flexibilizar incluso la forma de los nombres y otras cosas, pero para ahora, para ser consistentes, vamos a utilizar los mismos nombres para todo. Para poder utilizar configuraciones de parámetros en el lanzador necesitamos agregar una librería adicional o un elemento adicional de la librería. Desde launch.substitutions vamos a importar launch configuration. Launch configuration contiene elementos para poder hacer configuraciones de parámetros antes de lanzar los nodos. Y lo primero que hacemos en el lanzador es configurar los parámetros por defecto. Lo mismo que en el nodo, debemos asignarle valores que van a ser utilizados en caso de que explícitamente no definamos unos valores distintos. Voy a agregar un nombre, topic name, y lo voy a definir como un launch configuration. Y aquí voy a darle el nombre del tópico que voy a utilizar, se llama topic name. Fíjense que esta es solo una variable local. Al principio, estas 5 comillas es una variable local que voy a utilizar dentro de este script, pero el nombre del tópico, el nombre del parámetro que voy a utilizar es y su valor por defecto lo decimos explícitamente, default, igual, recuerden que los parámetros pasan como texto, por tanto, lo escribo entre comillas. Lo único que he hecho hasta ahora es definir una sustitución entre el nombre del tópico que voy a recibir al momento de lanzar ahora el lanzador, de ejecutar el lanzador. Si no recibo ningún valor explícito, utilizo este valor por defecto y lo voy a guardar en una variable topic name que lo voy a enviar al lanzador correspondiente, en este caso al lanzador del Joy Controller. Para agregarle un parámetro a Joy Controller dentro de la definición del lanzador del nodo, voy a agregar un parámetro, parameters,
Parámetros es una lista de elementos, por tanto va entre corchetes cuadrados. Y dentro de esa lista de elementos hay un diccionario de Python, es decir, entre llaves, con los distintos parámetros y sus valores. El parámetro topic name, que es el nombre que tiene el parámetro dentro del nodo, lo voy a leer desde esta variable que a su vez recibe el valor por un parámetro del mismo tipo en el lanzador. Aquí podrían haber nombres distintos, pero estamos usando el mismo para ser consistente. Este nombre que está aquí al principio es el nombre del parámetro en el lanzador y este nombre que está aquí hacia abajo es el nombre del parámetro en el nodo. Podrían ser distintos, pero lo estamos llamando igual para ser consistentes y no confundirlos. Como es un diccionario, hay elementos separados por coma. Vamos a dejar el espacio para agregar más parámetros de inmediato, pero por ahora tenemos solo uno. Entonces, ejecutamos esto una vez que guardamos, no necesitamos volver a compilar porque la compilación la hicimos antes con Simple Install, así que ya estos cambios basta con ejecutarlos. Y voy a lanzar primero el, el lanzador sin agregarle ningún parámetro. Simplemente limpio el terminal para que partamos trabajando en una visualización más adecuada. Voy a ejecutar el lanzador. Los dos launch del paquete Joy Controller, el lanzador Joy Controller.launch.py, autocompleto con tabulación, sin parámetros, simplemente va a traspasar los datos, los valores por defecto. Desde el valor por defecto de topic name se va a ir a la variable topic name y de ahí lo va a pasar como parámetro al nodo, al inicializador del nodo. Por tanto, si ahora ejecuto, va a lanzar simultáneamente Joy y Joy Controller y voy a tener datos publicados, lo vamos a ver aquí. Vamos a tener datos publicados en CMDB, el valor de por defecto donde está publicando nuestro nodo del joystick. TurtleSim sigue recibiendo datos a través de Turtle1 CMDB y por tanto la tortuga no se mueve ahora con el joystick. Sin hacer ningún cambio en el código, ahora simplemente voy a limpiar para volver a ejecutar, pero con parámetros. La misma instrucción, costos launch del paquete joycontroller, el lanzador joycontroller.launch.py, pero ahora le voy a pasar el parámetro. El parámetro del lanzador se llama topic name y simplemente lo agrego así. Topic name, dos puntos, igual el tópico donde quiero publicar. El nombre del tópico donde quiero publicar. Turtle1. Lo que estoy haciendo es ejecutar el lanzador como de costumbre, pero agregándole el parámetro topic name con el valor turtle1 cmdper. Significa que el valor que estoy definiendo, dos puntos igual, está pasando como texto y va a reemplazar el valor por defecto. Por tanto, a través de la variable topic name se va a ir al lanzador del nodo y el lanzador del nodo va a recibir el parámetro topic name y lo va a trasplazar como tópico de salida para el publicador. Esa es la cadena que se está produciendo. Y en este caso, sí ya puedo controlar la tortuga a través de eso. El uso de parámetros nos permite, si se fijan, cambiar el funcionamiento del nodo simplemente definiendo algunos valores clave que sean útiles para alcanzar el funcionamiento que necesitemos.
Podemos de esta forma direccionar a través de un parámetro hacia dónde estamos enviando los mensajes del nodo de controlador. Podríamos, y vamos a hacerlo de inmediato, agregar un par de parámetros extra para poder ajustar también por código, también en tiempo de ejecución, las velocidades máximas que me va a estar publicando el controlador. Eso va a ser muy útil para cuando tengamos que trabajar con robots reales, para poder ir ajustando los valores de velocidad. Voy a declarar rápidamente dos parámetros adicionales siguiendo la misma idea. Copio y voy a crear dos parámetros extra. Uno que se va a llamar Linear Scale, escala lineal. Su valor por defecto lo voy a dejar en 0.5, pensando en los robots reales que después vamos a trabajar. Y voy a hacer lo mismo para un Angular Scale, que va a ser incluso un poquito más lento de giro. Los valores los voy a usar para cambiar el tiempo de ejecución, los, los valores de multiplicador que utilicé antes para poder definir las velocidades máximas, y eso está acá abajo. Entonces, en lugar de definir velocidades fijas, tenemos velocidades por defecto y velocidades que cambian según el parámetro que estoy definiendo. El primero va a cambiar según el parámetro linear scale. Usamos los nombres para mantener la consistencia. Fíjense que ahora el parámetro tiene que convertirse de texto a un valor de tipo numérico, un parámetro de tipo double. Entonces, como los parámetros se traspasan como texto, una vez que leo el parámetro, obtengo el parámetro, lo tengo que traspasar a valor numérico. Lo mismo voy a hacer con el parámetro de velocidad angular, diciendo por supuesto que el parámetro desde donde va a ser leído es angular velocity, angular scale, perdón. Quedaron definidos acá arriba con sus valores por defecto, 0,5 y 0,2, y luego fueron utilizados en lugar de valores fijos los parámetros que van a ser leídos a través de los valores que van a ser ingresados al momento de ejecutar el nodo. La misma idea que hicimos antes, con esto definido en el nodo, guardamos para no perder los cambios. Lo que está definido en el nodo funciona al momento de levantar el nodo, pero si utilizamos lanzadores, también tenemos que agregar el traspaso de los parámetros a través del lanzador. Entonces copio la misma idea para definir un segundo parámetro que se va a llamar Angular Scale. El parámetro Angular Scale se recibe desde el mismo nombre, su valor por defecto podría ser uno distinto del nodo y no hay problema, pero vamos a mantener los mismos por consistencia. Y uno segundo para traspasar el parámetro de velocidad lineal. Uno para lineal, uno para angular. Y los valores que habíamos visto eran esos, no tienen que ser necesariamente los mismos, pero mantengámoslos para mantener el orden. Estos valores van a ser traspasados también al lanzador del nodo, por tanto, manteniendo la sintaxis de un diccionario de Python. El siguiente elemento es linear scale y su valor viene desde aquí, desde linear scale, y separamos por coma el último valor que es angular scale y tomamos su valor desde la variable que está traspasando los parámetros. Guardamos también ahora y la misma idea podemos utilizar el mismo lanzador que habíamos usado antes, agregándole los parámetros que acabamos de incluir. Al mismo lanzador le habíamos puesto como parámetro el direccionamiento del tópico hacia donde se va a enviar el dato y ahora le vamos a agregar los parámetros de linear scale. Vamos a aumentar un poquito más para hacerlo distinto
Em, este robot Turtle Sim soporta velocidades grandes, por tanto le vamos a poner 2 y Angular Scale le agregamos 1.5 para que sean diferentes. Si lanzamos ahora ese nodo, la tortuga debiera moverse. Ujú, tengo el proceso finalizó con un error. Significa que vamos a revisar rápidamente el código a ver qué fue lo que ocurrió. Aquí está el problema. El problema es que están definidos parámetros que van a ser leídos como de tipo double. Me había quedado con esa duda. Y quedaron definidos acá en el valor por defecto como text. Entonces lo vamos a cambiar rápidamente. Y si ahora lanzamos, ahora sí tengo el movimiento de la tortuga como corresponde. Está moviéndose más rápido que antes porque las velocidades son más altas que antes. Revisamos en otro terminal, simplemente para observar el tópico donde estoy publicando. Ahora es Torture 1 CMDBL, desapareció el CMDBL porque ya no se está publicando, se está dirigiendo inmediatamente a este. Y si hacemos lectura de lo que está por ahí ocurriendo, lo que vamos a ver es que los valores máximos llegan hasta 2 cuando le pongo el máximo, y los valores de giro máximo llegan hasta 1.5, que son los parámetros que definimos al momento de lanzar el nodo, de lanzar el lanzador, porque lo lanzamos el nodo a través del launcher. Tenemos una herramienta adicional que ya es un tema un poco más avanzado respecto de ROS2. Hicimos previamente la definición de un nodo y podíamos cambiar, simplemente editando el código del nodo, algunas de sus características de funcionamiento para ajustarlo a las necesidades, pero ahora construimos un nodo que es capaz de definir por código, por instrucciones en tiempo de ejecución y no por edición del código, cuál va a ser el tópico donde se va a publicar la orden de velocidad y cuál es la velocidad máxima por separado en forma angular y en forma lineal. Y de esa forma tenemos un paquete que ya está listo para ser utilizado en prácticamente cualquier robot. Tenemos además conocimiento bastante profundo de cómo se realiza el código y podemos agregar funcionalidades con bastante simpleza, agregándole, por ejemplo, tareas específicas para otros botones, aprovechando la misma estructura de código y ajustando de esta manera nuestro controlador por joystick para las necesidades que luego vamos a tener cuando trabajemos con robots físicos. Tenemos ya una herramienta adicional, además de algunos conocimientos extra de cómo funciona ROS2, cómo se estructuran los códigos para poder trabajar con parámetros, tanto en la definición del nodo como en la definición del lanzador que va a traspasar esos datos hasta levantar el nodo. Una vez más, los invito a revisar el código con detalle, a ir haciendo algunas modificaciones línea por línea para poder llevar adelante sus propios ajustes y sus propias necesidades y continuar con esta serie de nuevos videos de ROS2 que los cuales estamos trabajando con equipos físicos para poder implementar el control de un robot móvil utilizando esta plataforma de software. Mucho éxito con su trabajo y sigamos adelante.